¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, tengo un tema interesante y es que ya están empezando a hacer un sinfín de ejercicios. Esto por parte de la OTAN, por parte de Estados Unidos, por parte de todos aquellos que ya empiezan a decir, no, nos estamos preparando para China porque son una amenaza, ¿no? Es algo donde dices, oye, ¿en serio? ¿No pudiste ir en contra de Rusia para realmente acabar los objetivos que tenían en mente, ¿no? Que era destruir todo lo que significaba Rusia, hacer un cambio de régimen y bueno, repartirse el pastel, cosa que ya no se pudo. Y ahora están redoblando esfuerzos después de haber acabado con lo que pues eran sus defensas, sus municiones, todo lo que tenían lo han desgastado, están ya evidenciados a nivel internacional, pero ¿sabes qué? Redoblan esfuerzos y ahora van en contra de China. Miren por ejemplo esto que empiezan a poner por acá, ¿no? Ben Norton hablando sobre este artículo de Reuters donde están afirmando con indiferencia que Estados Unidos ya se prepara para esta guerra en contra de China. 2025 se ha llevado a cabo en el Pacífico una serie de ejercicios militares más grandes y sofisticados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos acaba de realizar ejercicios militares con Australia para simulacros de guerra de alta tecnología, ¿no? Y ya empieza la situación, ya empieza todo esto, incluso empezamos a ver cómo, bueno, también acá, prepárense para la guerra, dicen los británicos. El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, afirma, mira, Gran Bretaña está lista para luchar junto a sus aliados en el Indo-Pacífico si estalla el conflicto por el tema de Taiwán, ¿no? Ya estamos aquí, listos para pelear por Taiwán. En verdad, esta gente tiene la posibilidad de hacer algo en este sentido. Ya es parte, amigos, de una situación donde están derrotados. Y es que, por ejemplo, el Hudson Institute acaba de lanzar una pieza de estas, ¿no? En donde se están preparando con este tema de ya empezar a posicionar lo que se va a venir jugando. Y es que miren lo que Pepe Escobar habla sobre esto, ¿no? Mira, nunca subestimemos el tsunami que se avecina de estos análisis disruptivos y la programación predictiva que ya están incorporados a esta guerra híbrida en contra de China y a la guerra más amplia en contra de los BRICS. Y es que ya estamos viendo, no, prácticamente toda esta guerra comercial es para lastimar y tratar de destruir lo que son los BRICS. Si de por sí en su momento ustedes se acuerdan cómo eliminaron a Muammar al-Gaddafi en el contexto cuando él quería hacer una unión africana que tuvieran su propia moneda respaldada en el oro y sus recursos naturales, y donde lo que pedían era comerciar en esta moneda o incluso ni siquiera en dólar estadounidense, hasta decían, bueno, incluso hasta en euros. Y al final los terminaron eliminando por el peligro que representaban los intereses colonialistas. Ahora, me vas a decir, Pablo, el colonialismo, eso ya no existe desde hace cuánto. Amigos, no nos hagamos tontos, ¿verdad? Miren lo que él comenta, mira. Hay que ver el último informe de 128 páginas de este Instituto Hudson de DC, titulado, mira, tan proféticamente, China después del comunismo, preparándose para una China pospartido comunista. ¿Qué nos están dando a entender o qué es lo que quieren hacer con todo esto, no? ¿A qué se refieren en el Instituto Hudson? ¿De qué va todo esto? Porque vaya, ustedes van a ver aquí a todos estos personajes que ya se están preparando para la cuestión que quieren que suceda. Miren acá. Veamos por ejemplo esto. Tienes todo el derecho a reaccionar como un caballero que dice, mira, no, al estilo Monty Python, al enfrentarse a esta absurda estupidez. Pero no te equivoques, se lo toman muy en serio. Y es que esta clase de think tanks estadounidenses son los maestros en poder pregonar sueños de cambio de régimen, temores existenciales con años de antelación, con un detalle insoportable. Y es que, amigos, ¿se acuerdan cómo ponían el caso para tratar de cambiar los regímenes en todo Medio Oriente? Y cómo escribían cuál era la madre de todos los peligros, y en este caso Irán. Bueno, eso fue el caso de este sórdido informe de la RAND sobre la destrucción de Rusia en varios frentes, o el sórdido informe de Brookings sobre este desmembramiento de Persia, que en realidad Irán. Ahora le toca el turno también al más poderoso del nuevo triángulo Primakov, que son los BRICS. Este es China. En realidad están exagerando el efecto
enciende mi fuego, creyendo que un colapso repentino de este régimen chino no es del todo impensable. Y esto se remonta a la antigua OSS, que era la precursora de la CIA, y a las operaciones en China durante la Segunda Guerra Mundial, para poder sugerir que las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses pudiesen ayudar a estabilizar a una China post Partido Comunista Chino. Pero este mediocre, sinófobo extraordinario Gordon Chang le aconseja a Washington: mira, hay que sacar a las empresas y a los ciudadanos estadounidenses de China, hay que eliminar a las entidades de Beijing de los sectores importantes de la economía estadounidense. Y así existe este llamado inevitable a que Estados Unidos proteja los derechos humanos durante un periodo de transición, a una intervención estadounidense para poder prevenir la violencia étnica, las guerras civiles y las represalias políticas, con un enfoque especial en estas 5 regiones autónomas de China: Guangxi, Jianghuang, Tíbet, Mongolia, el interior de Ningxia, y también si construimos un Disneylandia en el Tíbet. Y es que ustedes vean, ¿no? El caso, ¿se acuerdan cómo todo mundo cree que en el Tíbet y demás es así como la película, ¿no? Del Dalai Lama y estas cosas donde, no, o sea, cómo se vivía realmente allá, ¿no? La cuestión, cómo se ponían aquellos trajes hechos de piel humana, o vaya, ¿se acuerdan cuando salió el Dalai Lama besando, ¿no? O sea, no digo más, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo. ¿Quién crea todo esto? El aparato de inteligencia de Estados Unidos. Y la cuestión es: divide y vencerás, divide et imperam, ¿no? Y empiezan a remarcar las diferencias, las divisiones. Van a empezar a decir: es que los derechos humanos hay que cuidar, ¿no? Y el Tíbet y todo esto. Y van a volver a crear películas como aquella, ¿no? Pues, amigos, ¿quiénes quieren incitar siempre a estas divisiones? Y es que tras el auge de la revolución de colores o cambio de régimen, la China poscomunista puede establecer una democracia constitucional. Podrá establecer una democracia constitucional y redactar una nueva constitución. Todo ello, por supuesto, bajo la supervisión del Imperio del Caos, que definirá la relación de China con Taiwán e incluso el nombre de un nuevo país. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que quieren hacer con Rusia, de destrozar, dividir, y como dice Kaja Kallas, ¿no? No sería malo empezar a crear nuevas naciones, nuevos países chiquitos, para que de esta manera se pueda controlar mejor. Mira, el tren de alta velocidad de la internacionalización del yuan. Será divertidísimo observar esta reacción de los ciudadanos chinos en Weibo, TikTok y WeChat. Esto en la benigna operación de demolición, por supuesto. Este documento no puede tomarse en serio como una recomendación de política estratégica, porque apenas si se puede considerar una operación psicológica de mala calidad o propaganda superficial, con varios doctorados en disonancia cognitiva, ¿no? Que disonancia cognitiva no es otra cosa más que esto donde tú te autoengañas, ¿no? En donde sabes que algo está mal, pero no, sí es cierto, es verdad, es parte de, ¿no? Es tan dura la realidad que lo mejor es preferir engañarte. Ah, Ucrania va a ganar y hasta el último ucraniano y se puede y todavía y métale más dinero y ya no se puede, amigos. El caso acá, mira, el objetivo no es la opinión pública china, sino las masas de estadounidenses semianalfabetos que están sometidos a un lavado de cerebro constante durante siglos sobre el caso de una amenaza que representan los malvados comunistas o los malvados rusos, o el caso de los ayatolas. Ya saben, ¿no? Que Estados Unidos, así como lo hacía en esta caricatura en su momento, ¿cómo se llama este productor estadounidense que hizo Bowling for Columbine? Él ahí en ese documental hacía cómo era la creación de Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba? Es de lentecitos gordito. ¿Cómo se llama? Bueno, la cosa es que ahí ponía cómo se había creado Estados Unidos. Y nos demostraba que era una sociedad temerosa, siempre armada, pero siempre se les mantenía con miedo, ¿no? En todo este documental era el tema, el estadounidense con miedo. El tema que sí, ahí vienen las abejas africanas, ahí viene todo, ¿no? Y siempre bajo el miedo. Y cómo se iba creando en esta caricatura en donde empiezan por el miedo de la situación, de que la gente de color está empezando a reproducirse rápidamente, está empezando a crecer, y empiezan a crear aquí aquellos suburbios protegidos, llenos de puertas y demás, porque cuidado con los salvajes, ¿no?
y muchas cosas así que ahora vemos. Y siempre, ahí van los rusos, ahí vienen los chinos, ahí vienen los mexicanos, ahí vienen, ¿no? Y como todas estas caricaturas que en su momento ponían o siguen poniendo, ¿no? A todo aquel extranjero siempre con rasgos monstruosos, con formas no humanas, ¿no? Para tratar de criticar y demás. ¿Quiénes construyeron sus trenes? Fueron los chinos, y a posteriori cómo se quisieron deshacer de ellos. Cómo ponían a los japoneses en su momento en las caricaturas, dientones, con los lentes así, ¿no? Pero con rasgos monstruosos. A los rusos también como los han puesto siempre, ¿no? A lo largo de la historia. Porque dicen, no son blancos totalmente, ¿no? Y los empiezan a dibujar con estos rasgos monstruosos y como si fueran salvajes y demás. Y en realidad, ¿quiénes son los salvajes? ¿Quiénes son los que van y hacen eliminaciones étnicas y donde desplazan poblaciones y se dicen ellos, es que nosotros somos los que cuidamos, nosotros somos los que llevamos la civilización, ¿no? Ahí te llevamos la espada, la cruz y todo para traer la civilización, que ahora es la democracia. No cambiaron mucho. Hablemos de este choque de civilizaciones para los principiantes. Mira, propongo como antídoto realista nuestra reciente conversación organizada por Wan Chan Shanghai. En esta participó el profesor Huang Jing, el fundador de Tricontinental, Vijaya Prashad, y yo mismo sobre la guerra más amplia del imperio del caos en contra de China y de los BRICS, ¿no? Que Pepe Escobar es genial para esto. Y miren, a esto ya se suman algunas excelentes observaciones de Miao Yanliang, quien ahora es el estratega en jefe de este banco de inversiones del SIC. Anteriormente trabajaba en la Administración Estatal de Divisas de China, parte de este Banco Popular de China, y es un gran conocedor del imperio, puesto que obtuvo su doctorado en Princeton. Miao pronunciaba recientemente este discurso bastante intrigante en la Universidad de Pekín, publicado como un informe de la SIC a principios de junio. Así, hay que comenzar con la desdolarización. Miao argumentaba que la construcción de un sistema monetario multipolar lo que requiere es coordinación de políticas y flexibilidad cambiaria entre las principales economías emisoras. Ahora hay dos objetivos clave que antaño limitaban la internacionalización del renminbi: las altas tasas de los intereses estadounidenses y las persistentes expectativas de depredación durante periodos de tensión comercial, más bien depreciación, disculpen, de periodos de tensión comercial que han comenzado a revertirse. Por ejemplo, traducción: a partir de ahora, China tiene un gran número de posibilidades para poder aprovechar su comercio global y de esta manera promover internacionalización del yuan. Aquí, respecto a la capacidad de Estados Unidos para mantener el estatus del dólar como una moneda de reserva, Miao señalaba dos factores. Porque si Estados Unidos puede seguir liderando esta revolución tecnológica y si puede preservar ya las ventajas de su sistema financiero, como la independencia de la Reserva Federal o las capacidades de la autorregulación y corrección de sus mercados financieros. Sin embargo, lo que se está acelerando ahora es más bien esta fragmentación del sistema monetario internacional, y por lo tanto cabe de esperar un mayor uso del yuan en la liquidación de los pagos y como la reserva de valor. Esto ya está ocurriendo en todos los países de los BRICS. Miao señalaba, por ejemplo, este factor clave, donde el yuan es ahora una moneda de bajo interés, mientras que el dólar estadounidense tiene interés alto. Los aranceles impuestos por Donald Trump 2.0 a todos los países están contribuyendo a la depreciación del yuan. Pero en este tren de alta velocidad ya está saliendo de la estación. Al aprovechar las fortalezas manufactureras de China en sectores como lo son la maquinaria, la electrónica y los equipos de nueva energía, China está alentando a las naciones de los BRICS y a sus socios a que utilicen el yuan para liquidar transacciones comerciales. De esta manera van a crear así un ciclo autosostenible, impulsado por la demanda comercial real, ¿no? Es decir, de aquellas cosas que un país necesita, que depende y que obviamente es economía real. Son productos en la realidad que necesitas. No es cuestión donde la bolsa y la especulación, que es lo que ha hecho Occidente. Este es el sistema que estos payasos quieren cambiar, pero ellos nunca aprenden. Bueno, no aprendieron nada de la humillación colectiva de Occidente en la guerra indirecta en Ucrania. Un veterano líder del Estado Profundo, ahora retirado y familiarizado con los días de gloria de la OSS, lo resume todo, extractos relevantes de nuestra conversación. Mira, Estados Unidos y Europa
ya están en guerra con Rusia y la están perdiendo. Estados Unidos tiene 20.000 soldados armados en Europa para poder enfrentarse a Rusia. Las fuerzas de la OTAN son en gran medida producto de la imaginación. Ucrania no es más que un frente de batalla de Estados Unidos por el control del territorio euroasiático. Y al estilo de Mackinder, Estados Unidos ya no puede abastecer al buque inundible y a Europa al mismo tiempo. Ustedes lo vieron, ¿no? Con todo esto de la guerra de los 12 días, donde prácticamente estaban ya, ¿no?, siendo machacados en el buque. Y pues bueno, no les quedó de otra más que exigir ya que se frenara todo esto. Ya se excedieron. En cuanto a Europa, no tienen un ejército de importancia, la mayor parte de su equipo es anticuado, toda es pura fanfarronería. Y además los europeos ya se están dando cuenta de que Estados Unidos tiene un foso a su alrededor, de modo que solamente se puede alcanzar con misiles balísticos intercontinentales y submarinos. Pero Europa es en sí misma indefendible, ya que los misiles convencionales de corto alcance pueden destruirla. No se necesitan armas nucleares para destruir Europa en un día, sino una lluvia de misiles rusos. Ustedes ya lo han visto, ¿no? El Oreshnik cambió completamente todas las reglas del juego. Ahora comparemos esto con el principal negociador ruso en el Kabuki de Estambul. Este historiador Medinsky, cuando se le preguntaba si Moscú teme nuevas sanciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, mira, esta no es una pregunta para nosotros, ni para el grupo negociador. Les puedo asegurar esto. Tras la revolución y la guerra civil de 1920, otra referencia histórica, no solo sufrimos sanciones, sino un bloqueo diplomático y económico absoluto de la Rusia soviética por parte de todos. Y esto no nos impidió ganar la Segunda Guerra Mundial. Nada va a impedir que Rusia gane ahora. La única pregunta es el precio de la victoria y el tiempo que se necesitará para lograrla. Y esto es algo que nunca asimilará el mundo de los think tanks de Washington DC, porque por mucho que los logros tecnológicos ahora visibles del plan Made in China 2025 nunca la van a asimilar. Aquí entra en escena la fanfarronería, la arrogancia, la obsesión por los cambios de régimen y cosas peores. Porque si los asesinos psicópatas de esta clase dominante estadounidense finalmente concluyen que ya no van a poder mantener su hegemonía mundial unilateral y ni siquiera mediante una guerra, abandonarán para siempre sus apreciados informes de think tanks e incluso pueden recurrir desesperados a una operación Sansón, ¿no? Que es, pues si no es para mí, que no sea para nadie, ¿no? Muy probablemente esto sea lo que estén buscando. Yo la verdad es lo que pienso. Ellos no juegan limpio, no esperan que la cosa se solucione así, sino que si no es para ellos, nos vamos a cargar al mundo. Y vean, China no inició la guerra. Otro intento de enfrentamiento en la ONU sobre las relaciones entre Pekín y Moscú. Y es que Estados Unidos y China volvieron a enfrentarse también en las Naciones Unidas durante esta reunión del Consejo de Seguridad celebrado este viernes. Y esta ha sido la tendencia cada vez más frecuente y creciente durante el último año de conflicto persistente, incluso durante la administración Trump, puesto que la embajadora interina de Estados Unidos, Dorothy Shea, también acusó a Pekín de estar ayudando encubiertamente a la maquinaria militar de Moscú. Instaban a China a dejar de alimentar esta agresión rusa en Ucrania. Washington está sospechando desde hace tiempo que Pekín le está enviando intencionalmente bienes de doble naturaleza, tanto civiles como militares, para poder apoyar a su sector industrial de la defensa rusa, ¿no? Y eso dices, a ver, bueno, pero está todo el occidente colectivo haciendo la guerra contra Rusia, ¿no?, en Ucrania. Qué desfachatez de esta gente de hacer esto y culpar al otro de hacer lo que ellos están haciendo. Mira, la afirmación de Pekín de haber implementado fuertes controles de exportación sobre bienes de doble uso se desmorona ante la recuperación diaria de componentes producidos en China en drones, armas y vehículos que Rusia utiliza contra Ucrania, decía el embajador Shea, ¿no? Y es donde dice, oye, bueno, todos estos drones estadounidenses u occidentales, ¿qué componentes son de los que se aprovechaban? Porque China ya prohibió completamente la venta de este tipo de componentes para Occidente, ¿no? Porque ¿dónde están parando? Estamos ayudando, ¿no? Y ahorita eso es lo que los desesperó. Beijing ha rechazado firmemente las acusaciones, afirmando que le aplica controles legales y estrictos sobre estas exportaciones y que tienen el derecho soberano de comerciar con cualquier país que ellos deseen. El embajador adjunto de China ante la ONU, Jen Shuang, también recordaba
el representante estadounidense que Pekín no es parte de esta guerra y que han controlado estrictamente las materias de doble uso, incluida la exportación de drones. China no inició la guerra en Ucrania, no es parte del conflicto, nunca ha proporcionado armas letales y siempre ha controlado estrictamente estos materiales de doble uso, incluida la exportación de drones, declaraba este embajador Zhuang en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Instamos a Estados Unidos a que dejen de culpar a otros por el problema de Ucrania o de crear esta confrontación y en su lugar que desempeñen un papel más constructivo en la promoción de un alto al fuego y de conversaciones de paz. Por supuesto, desde el punto de vista de China, esto es una hipocresía descarada, dado que el gobierno de Estados Unidos ha hundido miles de millones de dólares en este conflicto de Ucrania, y no a través de algún tipo de artículos de doble uso, sino a través de sistemas militares avanzados que incluyen tanques, aviones y misiles y baterías Patriot, ¿no? O sea, es lo que les digo, toda la desfachatez que hay en todo este contexto. Así, Estados Unidos está dando sermones y respondiendo a otros en la ONU por enviar artículos industriales con potencial de uso militar a un lado de la guerra, y al mismo tiempo siguen siendo el mayor contribuyente militar en el conflicto, incluyendo granadas y constantes cantidades de munición. Por esta razón, muchos expertos le han calificado más apropiadamente de una guerra indirecta, que van enfrentando una alianza de la OTAN liderada por Estados Unidos en contra de Rusia, con armas nucleares. Sin una salida, muchos lo que temen es que esta guerra pueda escalar hasta convertirse ya en una conflagración que sería la Tercera Guerra Mundial. ¿Ustedes qué piensan de esto, amigos? Porque de verdad, esto no han podido en este contexto, pero ahora también se quieren lanzar contra Rusia. Mira, lo cierto es que la India aumentó sus importaciones de petróleo ruso en un asombroso 1800% desde antes de la guerra en Ucrania, mientras que China ha aumentado sus importaciones de petróleo ruso en 43%, y eso se destina prácticamente en su totalidad al consumo interno, y a diferencia de la India, que revende un gran porcentaje de este petróleo adicional que compra Rusia, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiados? Pues los europeos, claro está. Ahora, India compensó casi 70% de la pérdida de ingresos de Rusia procedentes de la Unión Europea, mientras que China compensó el 25%. Solamente uno de estos países está etiquetado como facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania por la OTAN, y no es la India. De hecho, la OTAN llama a la India socio para un mundo pacífico, libre y democrático. No culpo a la India. Es un país soberano con derecho a comerciar con quien quiera, pero esto ilustra la abrumadora hipocresía del discurso de la OTAN. Y lo cierto es que países del sur global en general no acatan sanciones occidentales a Rusia, y en extremadamente hipócrita señalar a un país específico. Y en cambio, la pregunta correcta debería de ser: ¿por qué Occidente está tan aislada en la escena internacional? Y gran parte de la respuesta es precisamente esta: por su doble moral y la hipocresía, ¿no? Y efectivamente, es donde dices, ok, ustedes sí pueden hacer todas las guerras que quieran, ustedes pueden violar todo tipo de ley internacional, y le piden al mundo, ¿no? Quieren tutelar al mundo de derechos humanos y de lo que tienen que hacer y con quién comerciar y demás, ¿no? Entonces, ahí está, amigos. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta la próxima. Compartan en sus redes sociales. Si están en la posibilidad de apoyar este canal, aquí a través de mi Patreon me pueden apoyar, o si no, también uniéndose como miembros del canal a través de un super chat, un super sticker. Se los agradeceré de todo corazón. Para la Granja Humana MX, nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.